Ahí. Entonces, vamos a retomar desde acá. Estaba en la parte de los colonizadores, ¿no? Venían, se fijaban, venían, llegaban a un lugar, ¿no? Los colonizadores europeos, y decían, bueno, acá vamos a extraer recursos mineros, ¿no? Por ejemplo, vamos a explotar cobre, oro o algún otro mineral que fuera aprovechable. Y capaz que nos quedamos a vivir acá. Si está bueno el lugar, me quedo a vivir. Si no está bueno, bueno, la verdad que no sé, que pase lo que pase, lo único que me importa es venir acá, traer la carretilla, llenarla de los recursos naturales que sean, y me las tomo, me las pico. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a quedar a vivir acá, lo que quiero es que la calidad institucional sea la misma que de donde vengo. No quiero que haya una buena calidad institucional. Quiero que haya espacio para el desarrollo privado y bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el nexo que proponen acá nuestros autores? Bueno, tenemos colonizadores. Esos colonizadores llegan a un lugar, ¿no? Si les gusta, se quedan y arman un marco institucional fuerte. ¿Sí? O sea, van a replicar las instituciones de donde venían y van a generar mayor protección contra la expropiación del Estado, por ejemplo. Y si no les gusta, solo van a meter en instituciones extractivistas, ¿no? O sea, hoy puedo saquear todo lo que necesite y me las pico. Esta es la narrativa, medio caricaturesca la estoy presentando, pero esta va a ser la narrativa. Entonces, ¿de qué va a depender que a los colonizadores les guste? Bueno, entonces pensemos qué podía pasarnos, nos ponemos en los cuerpos de las personas que iban a colonizar y pensemos qué cosas podrían gustarnos y qué cosas podrían disgustarnos de un lugar. Bueno, entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos animales salvajes y cada 2 días muere uno porque lo ataca un león. Bueno, probablemente no nos encante ese lugar. Bien, pasemos a otra. Bueno, imagínense que está lleno de pestes. Nos vamos y nada, nos agarramos esta enfermedad, qué sé yo, y a vos se te muere tal, a mí se muere mi primo, mi amigo, mi prima, mi novia, la novia de yo, y bueno, y tampoco vamos a querer estar en ese lugar lleno de pestes. Bueno, supónganse que, no sé, que vamos a otro lugar, ahora está re bueno, de repente un terremoto cada 4 meses, la queda la mitad de la gente, entonces dicen, bueno, ¿y qué puede hacer, qué variable observable tenemos para definir si estos colonizadores iban a establecer un cierto marco institucional u otro? Entonces dicen, bueno, la mortalidad, ¿no? Voy, me fijo a cada punto que iban a colonizar, cuál era la mortalidad de los colonos en ese lugar. Si la mortalidad era muy elevada, iban a establecer instituciones extractivistas y lo único que van a hacer ahí es ir, agarrar recursos, me las pico. Voy, agarro recursos, me las pico. Si el lugar está re bueno, bueno, nada, vamos, armamos una colonia, nos mudamos, armamos una comunidad, qué sé yo, vamos a vivir ahí. Y aparte de todo lo que establecemos, también establecemos un marco institucional. ¿Sí? ¿Y qué corno tiene eso que ver, que sucedió hace cientos de años, con las instituciones hoy en día? Si las instituciones son lo suficientemente estables, eso de ahí debería haber sido un shock exógeno que me establece las instituciones hoy. Entonces, en nuestro esquema, vamos a agrandar esto que me quedé sin espacio. Nuestro esquema, ¿qué nos pide? Que haya una variable instrumental para explicar una variable explicativa para efectivamente terminar explicando la variable determinante. Y eso es lo que decimos, bueno, que la mortalidad me va a explicar las instituciones ayer, como esto es muy estable, eso me explica las instituciones hoy, y esto me explica al PBI, per cápita hoy, ¿no? Esto de las instituciones ayer directamente lo puedo borrar de este esquema y nos queda así. La mortalidad de los colonos hace un montón de tiempo va a estar explicando la calidad institucional de hoy en día, y con eso lo que tengo es una variable exógena, ¿no? Porque si uno lo piensa, ¿qué tanto tiene que ver
la mortalidad de los colonos hace cientos de años con el nivel de desarrollo de un país, y la verdad que pareciera ser bastante exógeno, ¿no? Qué sé yo, si hace 300 años había los colonos, no sé, acá en algún lugar, la quedaban todo el tiempo por, no sé, por alguna determinada peste, lo que fuera, o yo, porque había manadas de tal animal o lo que fuera, tiene sentido pensar que eso me va a condicionar el desarrollo hoy en día, tanto tiempo después. Nada, es discutible, de hecho hay papers que responden a este paper y después se empiezan a pelear y es como respuesta a la respuesta de la respuesta. Eh, que nada, que es divertido, ¿no? Ese tipo, podríamos armar un intratables con estas guerras de papers, pero no es el tema de la clase. Cuestión, el cuento más o menos, ¿está claro? Sí, sí, sí. Claro. ¿Alguien quiere que rebobinemos en algo? Porque o sea, básicamente de esto depende todo lo que, toda la media hora de clase que queda. Yo te quería consultar, en términos econométricos, ¿hay forma de chequear si esto efectivamente es así? O sea, eso que decís, que después hacen un montón de papers diciendo, bueno, sí, esto tiene que ver, no, no tiene que ver. Bueno, es una pregunta más que divertida esa. En todo, o sea, en todo estudio de variables incrementales hay dos supuestos, ¿no? Uno es uno de relevancia y otro es el de exogeneidad. El de relevancia lo que te dice es que Z explica a X. Y en este caso lo podemos, ese siempre lo puedes testear. No es fácil. ¿Por qué? Porque regreso a X en Z. O sea, ahora nos vamos a meter en Stata y vamos a regresar a ese índice de expropiación sobre la mortalidad de los colonos y vamos a ver que esta variable es estadísticamente significativa. Entonces ese lo podemos testear. Joya. Este supuesto de exogeneidad, no, jamás, en ningún lugar es testeable, salvo casos muy particulares, que de hecho hasta es discutible si efectivamente lo están testeando o no, porque es complejo. A mí la verdad me da un toque de fiaga cuando estoy en un lugar y lo único que escucho es personas decir, esto podría ser endógeno. Y la otra persona le dice, bueno, pero podría no serlo. Y la otra le dice, podría serlo. Y parece una conversación de locos, ¿no? Porque en definitiva estás pensando y lo único que haces es especular. La verdad que no, que es una falencia o sea, a ver, pero es una falencia que va a tener la econometría, al menos me parece a mí como para siempre, ¿no? El error, ese U, no lo podemos observar. Podemos buscar las condiciones que más se aproximen al contexto ideal. Y después podemos discutir y debatir, ahora somos economistas, si eso vale o no vale. Pero es una falencia. Y justamente, de hecho, o sea, cuando vos mirás, después no sé si quieren les busco alguno de estos papers, pero es tipo, nada, bueno, y acá Acemoglu, Johnson y Robinson no tuvieron en cuenta esto. Y después salen Acemoglu y Robinson y le dicen, ah, no, pero en realidad vos te estás equivocando porque nosotros en realidad hicimos esta otra regresión que esa te dice tal cosa, o no sé, o tu hipótesis no tiene sentido por tal o por el motivo. Y en definitiva es un debate, es eso. Y, y medio que quizás también queda a tu criterio si le crees a uno o a otro. Las críticas que yo vi igual no eran demasiado buenas, o sea, eh, qué sé yo, eran como más marginales. No sé si te respondí, Guada, quizás te decepcioné. Sí, 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 perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, si tienen dudas y les da vergüenza preguntar, bueno, la verdad, primero, que no les dé vergüenza porque por algo están haciendo la carrera, ¿no? Entonces, si ya supieran todo, ya tendrían el título y todo. Pero en segundo lugar, si aparte les da vergüenza mandarme un mail, tienen en el Drive el paper y pueden leer la discusión con más detalle, ¿no? De hecho, creo yo que es un paper que está bien redactado y que es claro. O sea, acá estamos simplificando un poco la explicación, pero si a alguien le queda como colgado y no sé, y no le cierra, pueden ir y consultarlo ahí, que
que va a ser una buena herramienta. Pasamos a replicar el paper, ¿les parece? ¿Alguien tiene alguna objeción o quiere que frenemos por algo antes? Bueno. Entonces, ahora compartimos toda la pantalla directamente. Voy a venir a... ¿Este cuál es? Este es el anterior. Nos vamos a este de acá. Bien. Estamos. No, me la contés. Bueno. Nada, denme un segundo que vamos a revisar esto y mientras tanto les cuento algunas cositas. El paper... el paper lo que tiene es como un par de selecciones distintas de países. ¿Ok? Nosotros, o sea, la base que yo encontré es una de las selecciones, no es la selección entera. Entonces, lo que vamos a replicar es como una parte del paper porque básicamente no tenemos la base de datos idéntica a la original. Bien, ahí está. Ya le corregí el directorio. Ahora sí. Compartir pantalla y volvemos. Bien. Si alguien no sé si alguien capaz estuvo enfermo o lo que sea, acuérdense que siempre tienen que adaptar este directorio a las condiciones de su computadora, ¿no? O sea, según en donde tengan el DTA, el Excel o lo que sea, tienen que corregir el directorio. Entonces, en primer lugar, pueden mirar las estadísticas descriptivas, y eso es la tabla 1 del paper. Si no voy a estar yendo y viniendo, de hecho acá me había dejado preparado el paper para ir y venir, pero nos queda poquito tiempo, así que, bueno, básicamente, ¿qué tenemos? Yo voy a trabajar con esta selección de los países, ¿sí? Que es los países de base directamente. Los autores también tienen después una extensión, que esa parte no la vamos a replicar porque tenemos distinta cantidad de países cuando incorporamos todo eso, así que bueno, la base de datos que encontré se ve que está incompleta o tiene alguna diferencia por algún motivo. ¿Qué variables tenemos? Bueno, shortname vendría a ser el nombre, no sé cómo yo, ARG, para Argentina, ¿no? Tenemos una dummy de continente, ¿sí? Que vale 1, o sea, la dummy de África es 1 si sos de África, la de Asia es 1 si sos asiático. Después, lo que tenemos es un indicador de la latitud, ¿sí? Esto viene por también algunas discusiones de la teoría del desarrollo, el clima y todo eso, entonces va a ser un control que nos va a interesar, ¿sí? Acuérdense de la relevancia de las variables de control y todo eso. La protección contra el riesgo, contra el riesgo de expropiación, ¿no? O sea, este es el índice que básicamente lo que nos refleja es la calidad institucional. Tenemos al PBI per cápita, ¿sí? Medido por PPP, por paridad de poder adquisitivo, en logaritmos. Después tenemos la mortalidad, ¿sí? Que directamente tienen logaritmos, de los colonizadores, y creo que no usamos nada más. Y nosotros vamos a estar concentrándonos en que todo esto pertenezca a la muestra base, ¿sí? La única variable que define si les gustaba a los colonos o no quedarse es la mortalidad. Definitivamente, tenía que ser explicado por muchas más cosas. La cuestión es que nosotros estamos encontrando, si todo sale bien, si les creímos que esa variable es exógena, si se los creímos, que esa variable es exógena, yo me puedo fijar si es relevante. Y si es relevante, ya puedo hacer variables instrumentales. Cuando uno tiene una variable endógena, o sea, misma cantidad de variables endógenas que de instrumentos que estás agregando, o sea, acá teníamos una endógena, que era la institución, y estamos agregando un instrumento que vendría a ser la mortalidad, ¿no? Uno puede incluir instrumentos de más.
El problema es que todos esos instrumentos tienen que ser buenos, ¿no? O sea, les tenemos que creer que son exógenos. Y generalmente ya encontrar un instrumento es imposible. O sea, no porque sea imposible, sino porque tenés que convencer a todo el mundo para que te creamos. Y hay que ser sumamente ingenioso, o sea, digo, como este ejemplo que di hace un rato de, bueno, y voy a meter tu fecha de nacimiento y eso va a explicar tu nivel de educación, que hay una justificación atrás de eso, que tiene que ver con una cuestión legislativa de Estados Unidos. Pero digamos, tener la creatividad para que se te ocurra una variable instrumental, nada, ya es bastante complejo. ¿Sí? Acá la única variable instrumental que vamos a tener es la mortalidad de los colonos. ¿Sí? Se ha reentendido perfecto, gracias. Bien, buenísimo. Nada, acá lo que tenemos es algunas estadísticas descriptivas, por ejemplo, que la DAMI para África, vemos que el 42% de los países de nuestra muestra es de África, tenemos 64 observaciones en total. Bueno, la latitud no nos comenta demasiado, el riesgo contra la expropiación, vemos que en promedio este índice adopta el valor 6,5, pero va desde 3,5 hasta 10, ¿no? O sea, en función de cada país, el que peor protección tiene, este índice arroja este valor. El, el, el PIB per cápita en logaritmos, Asia, bueno, el 14% de la base son países de Asia. No, fíjense que importante esto, ¿no? Por si alguno se iba a mandar pimba directamente en meter estas dummies. Fíjense que no todos los países son de África y de Asia, esto de acá no me suma uno, entonces tenemos algunos países que no están ni en un continente ni en otro, sino que capaz están en América, por ejemplo. Bien, entonces, si quieren, después van y chequean esto contra la tabla 1 del paper y van a ver que efectivamente esa tabla da los mismos valores que tenemos acá, ¿no? Entonces, al menos para mí es como entretenido ir a replicar un paper, sobre todo este es un paper que trascendió fuerte, o sea, una forma de ver si un paper trasciende o no es la cantidad de citas. Este paper tiene un montonazo de citas, se publicó en una revista prestigiosa, o sea, nada, es un paper importante y aparte estamos replicándolo acá. Entonces, nada, buenísimo. Entonces, ¿cuál vendría a ser la regresión más inocente? Bueno, tiro la regresión de mi variable explicada en función de esta variable endógena y chao, ¿no? Entonces ese vendría a ser el primer ejercicio. Entonces, de hecho, si se fijan acá yo les digo qué tabla estamos replicando. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio lo que encontramos es, mira, hay un efecto positivo, estadísticamente significativo, ¿no? A medida cada unidad que aumenta este índice de protección, tu PIB per cápita esperado aumenta un 52% aproximadamente, ¿no? O sea, con un error de aproximación. Aparte podemos agregar controles, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo cae el efecto conforme yo te agrego el control de la latitud, ¿no? Que eso me representa fenómenos climáticos, por ejemplo. Nada, vemos que la latitud también es estadísticamente significativa, al menos el 5%, pero bueno, ¿cuál es el problema? Todo esto de acá no vale. Cuando nosotros tenemos una variable que es endógena, todos los coeficientes pasan a ser inconsistentes. O sea, todos los estimadores pasan a ser inconsistentes, ¿ok? Así que ojo al piojo, no es que solamente no le creo a este, sino que a este de acá tampoco le creo. ¿Ok? Bueno, bien, acá tengo una pequeña estadística descriptiva. Nos vamos con la tabla 3. ¿Qué es lo que tenemos en la tabla 3? Vamos a ver el supuesto de relevancia, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos dos supuestos, ¿no? Tenemos el supuesto de relevancia, que básicamente vendría a ser que Z explica X, y después tenemos el supuesto de exogeneidad, que vendría a ser que Z no está correlacionado con el error, ¿no?
y dijimos, este de acá arriba lo podemos testear, este de acá abajo lo podemos discutir. Entonces, ¿cómo hacemos para testear que Z efectivamente explica X? Hagamos una regresión, ¿no? Ya estamos más que acostumbrados a esto. Entonces, si es estadísticamente significativo, joya. Entonces vemos, a ver, ¿qué deberíamos encontrar? Que a mayor mortalidad, vos tenés peor calidad institucional. ¿No? ¿Qué dijimos? Si yo me podía quedar acá, establecía un buen marco institucional. Entonces, ¿qué deberíamos encontrar? Si acá hay mucha mortalidad, yo voy a establecer cualquier tipo de instituciones, total, no me quiero quedar acá. Entonces, deberían estar correlacionados negativamente, estamos. El instrumento contra mi variable endógena, en este caso, que es la protección. ¿Ok? Creo, Nico, ¿tenías alguna pregunta? ¿Qué era log M4? No me acuerdo qué era. Es la mortalidad de los colonos. Ah, perfecto. Entonces, cuanto mayor era esa mortalidad, vos establecías peores instituciones en el pasado, y como las instituciones son algo estable, eso repercute hasta las instituciones hoy. Entonces, la mortalidad de los colonos en el pasado afecta negativamente, o sea, el supuesto de relevancia lo estamos cumpliendo. Z explica X, porque vemos que el coeficiente es estadísticamente significativo, el p-valor es chiquito, entonces rechazo la hipótesis de que esto es 0, entonces vemos que efectivamente la mortalidad de los colonos explica la calidad institucional hoy. Y como es logaritmo, lo que dice es un aumento en un 1% de la mortalidad hace que te baje en un punto el índice. Sí, digamos como... La historia es que también como es un índice, ¿qué significa que aumente en una unidad del índice? ¿No? Es como, yo creo que acá conviene más atenerse a interpretaciones cualitativas más que cuantitativas. ¿Ok? Ok, genial. Bueno, esto de acá, de hecho, también o sea, cuando hacen variables instrumentales, probablemente recuerden que la forma de testear la relevancia es regreso a mi variable endógena contra todo el resto de variables explicativas de la regresión original y los instrumentos. Entonces, si yo quiero incluir ese control de la latitud, en la regresión auxiliar, donde me fijo la relevancia, tendría que tener que esta mortalidad es estadísticamente significativa, aun cuando controlo por la latitud, ¿no? Entonces, bueno, hacemos esa regresión auxiliar, efectivamente encontramos bueno, que ese efecto estimado, a ver, que ese efecto estimado ahora es un poquito más bajo, pero vemos que sigue siendo estadísticamente significativo al 1%. Y fíjense que aparte tenemos 64 observaciones, o sea que el p-valor que de tan bajo es como, o sea, digo, es como, está dando cuenta de una relación fuerte. ¿Sí? No, también después podríamos testear heterocerticidad y asignar errores robustos, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, dijimos, para que variables instrumentales valga, tengo que cumplir dos supuestos: relevancia y exogeneidad. Relevancia lo acabamos de ver acá. Hicimos las regresiones y nos dimos cuenta de que la mortalidad efectivamente explica las instituciones hoy en día. Y exogeneidad, bueno, lo discutimos duro y parejo y ya te vendí la idea, digamos, ¿no? O sea, o me la compraste o de última, entendemos cuál es la lógica atrás de los autores. Después podemos discutir. Entonces, hacemos la regresión de variables instrumentales, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cómo es el código en Stata? IV regress, o sea, regresión por variables instrumentales. 2SLS quiere decir en dos etapas, ¿sí? Two stage least squares, viene de ahí. ¿Y qué le decimos? La variable dependiente y variables independientes. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, vamos a poner entre paréntesis la variable endógena y los instrumentos para esa variable endógena. Como tenemos un solo instrumento, solamente incluimos la mortalidad. Fíjense que siempre estoy restringiendo esta parte para que nos den exactamente igual los números a los del paper, ¿sí? Porque como les dije, si no restringo a esa parte original, se ve que tengo algún dato de menos o algún dato de más en esta muestra, entonces
no debería dar igual. Como opciones, recuerden lo que viene después de la coma, en esta son opciones, le podemos decir first, o sea, mostrame, presentame, o sea, acá en la salida, mostrame también el resultado de la primera etapa. Que la primera etapa es regresar a X en Z. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? La primera etapa, que esto lo hicimos manualmente hace 2 segundos. ¿No? O sea, es exactamente la regresión esa. Regreso a X en Z. Que vemos que se cumple el supuesto de relevancia porque este p-valor es chiquito. Y después la segunda etapa, ¿no? Que la segunda etapa lo que toma es X instrumentada. O sea, nos quedan 10 minutos, así que si no recuerdan la parte más metodológica, si quieren lo charlamos después, pero bueno, no me alcanza el tiempo para discutir demasiado cómo es el mecanismo. Esto de acá vendría a ser la segunda etapa, ¿no? Donde ya resolvimos el problema de la endogeneidad, en teoría, al menos, ¿no? O sea, si creímos que este instrumento estaba bien, está resuelto el problema de la endogeneidad. Si el instrumento es válido. Entonces vemos que el coeficiente de hecho es aún mayor, ¿no? Entonces el impacto de la calidad institucional captada con este índice en realidad es aún mayor cuando resolvemos el problema de la endogeneidad. Si lo queremos hacer incluyendo el control, ¿sí?, de la latitud, fíjense que de hecho, o sea, esto de acá es lo que les decía hace un rato, ¿no? Yo voy a tener la variable dependiente, o sea, el código es el mismo, ¿no? Ib regress, o sea, en 2 etapas, la variable dependiente, voy a meter las variables explicativas, que acá este es un control adicional, así que lo voy a poner acá suelto, y entre paréntesis que digo, ¿cuál es mi variable endógena? Y su o sus instrumentos. ¿Sí? Bueno, y condiciono lo mismo y le pido que me muestre la primera etapa. Entonces lo que le decía hace un rato no era, acuérdense que si que en esa primera etapa tenemos que regresar a la endógena, en el resto de las explicativas y los instrumentos, ¿no? Entonces por eso acá va a estar incluido la explicativa adicional que estaba ahí dando vuelta. Y lo que vemos es que justamente el instrumento sigue siendo estadísticamente significativo. Esta regresión la hicimos hace 2 segundos manualmente, ¿no? Entonces nada, no estoy diciendo nada nuevo a comparación de lo que dijimos hace 5 minutos. Estos son nuestros resultados incluyendo ese control y habiendo resuelto el problema de la endogeneidad. Y lo que vemos es nuevamente que el efecto que tiene la calidad institucional sobre el PIB per cápita, o sea, sobre el desarrollo, es aún más fuerte. Si se fijan y lo comparan contra la tabla del paper original, nada, llegamos a los mismos resultados, a los mismos numeritos. Bien, y solamente acá como para sacar una presentación, o sea, yo sé que ustedes tienen que presentar TPs con Gabriel, entonces nada, está bueno que les queden códigos y que los puedan reciclar después, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez los va a hacer comparar estimaciones, pero digo, o sea, como simplemente ejercicio nuestro, ya no estamos replicando algo del paper, podemos hacer una tablita con nuestras estimaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Que el efecto de la calidad institucional pasa a ser aproximadamente el doble cuando usamos variables instrumentales, ¿no? El efecto de la latitud también cambia de signo. Igualmente la latitud no es el coeficiente que a nosotros nos interesa, ¿no? Esto es una variable de control. Acuérdense, muchas veces nosotros tenemos una regresión donde tenemos, me interesa el efecto causal de A en B. Aparte tengo un montón de controles para resolverme sesgo por variables omitidas, básicamente. Pero lo que me interesa es un solo parámetro. Y este es nuestro caso, ¿no? O sea, la verdad que este efecto de acá no me interesa demasiado, no me dice... porque aparte no sé cuál va a ser tu recomendación. Bueno, mudate a un lugar que tenga esta latitud para desarrollarte más, bueno, tampoco. Bueno, aparte, digo, o sea, comentario que no está para nada de más. Fíjense que esta es una variable, o sea, si esta variable fuera endógena, nos jode toda la regresión. Perdón por la informalidad, pero digo, acuérdense que donde una es endógena, te embromaste. Y digamos, la latitud es una variable recontra exógena, o al menos pareciera serlo. Después podemos discutir, pero digo, es algo que está dado, pareciera al menos.
Entonces, tenemos los resultados usando variables instrumentales, o mínimos cuadrados en 2 etapas, que es básicamente sinónimos en este caso. En realidad, variables instrumentales, si no me equivoco, es un caso particular de 2 etapas, pero en definitiva, variables instrumentales, mínimos cuadrados ordinarios, constatamos que el efecto es mayor. Yo acá lo que les pongo abajo es el error estándar, ¿sí? de cada estimación. En ambos casos era estadísticamente significativo, pero en magnitud es mucho mayor el efecto. O sea, las instituciones tienen un efecto aún más virtuoso en el desarrollo del país. Y aparte, bueno, si quieren pueden incluir los resultados de la primera etapa, donde lo que vemos es que efectivamente chequeamos que es válido el supuesto de relevancia, ¿no? Bueno, y acá aparte tienen la cantidad de observaciones en cada regresión y el R cuadrado de cada regresión. Acuérdense que un R cuadrado les dé bajo no quiere decir que es una regresión mala, ¿no? O sea, seguramente hay un montón de otras cosas que van a explicar el desarrollo de un país. A mí lo que me interesaba era contabilizar este efecto. Seguramente habrá un montón de otras variables que me lo permiten explicar, pero a mí me interesaba únicamente consolidar y observar este efecto de acá. Entonces, la verdad que si este modelo es bueno para predecir o no a esta variable, lo que me interesaba a mí era encontrar este efecto de forma consistente. Y lo hicimos. Nos estamos demostrando que la protección contra el riesgo, la protección contra la expropiación es una variable que tiene efectos virtuosos sobre el PBI per cápita. ¿Sí? Medido ¿cómo se llama? Perdón, estoy medio quemado ya a esta altura de la semana. Medido en paridad de poder adquisitivo en 1995, ¿no? Bueno, no sé. Nos quedan 5 minutos. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Les gustó? O sea, di 2 cosas muy potentes en poco tiempo, capaz que, no sé, díganme si les pareció bien, capaz que, no sé, el cuatri que viene lo doy distinto, si a ustedes les pareció que haya cosas para cambiar. No, estuvo bien, se entendió Bueno, bastante. no sé si hay alguna duda con respecto a esta clase o a otra cosa. Yo te quería consultar. Intenté entrar al drive que pasaste y me pide solicitud de acceso. No sé si es que estoy entrando mal o qué onda. ¿Sabes qué? Me pasó que me llegó un mail más temprano de eso. Eh, Nada, hagamos una cosa. Si veo que me llegó, no me acuerdo que hay Guadalupe, si veo que me llegó tu solicitud, te la concedo y si no, vuelvo a subir el vínculo. Es raro igual porque lo subí a un drive que ya está todo compartido. Pero bueno, lo chusmeo. Gracias igual por avisarme igual. Dale, yo no había mandado solicitud igual, pero si es el mismo drive de siempre, igual lo busco directo ahí. Ok, bueno, dale, por las dudas chusmealo. Si no, yo igual ahora me meto y lo reviso. Eh, ¿El resto pudo acceder a los archivos de hoy? Dale, Jorge, gracias. Sí, sí, yo lo descargué y todo, así que. Ok, bueno, buenísimo. Sí, acá veo que tengo un par de solicitudes de acceso. No sé si será que hay distintos vínculos y se entremezclaron las cosas por ahí, pero ahora los acepto a todos. ¿Está bien? A todos. Bueno, nada, antes de cortar, les digo algo que es que estoy haciendo un trabajito con estudiantes, ¿sí? Y la verdad que, bueno, que lo terminé todo y tuvo buena devolución y me están pidiendo que suba observaciones. Así que les voy a mandar un mail bastante spamero con un link a una encuesta y si tienen ganas de responderlo me hacen un favor enorme. De hecho, si se lo pueden reenviar a amigos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, también me hacen un favorazo. El tema es que no les puedo decir sobre qué se trata porque puedo sesgar sus respuestas. Entonces, porque aparte está demostrado, o al menos hay trabajos empíricos que demuestran que se sesgan las respuestas en base a la variable que voy a estar chusmeando. Entonces, si quieren, aparte al final de la encuesta, pueden dejar su mail y les explico de qué va una vez que haya terminado con todas las observaciones. Porque a donde la gente se entere de por qué lo estoy haciendo, como que puedo hacer macana y se me contamina todo. Así que si no les molesta, les voy a mandar ese mail.
Y nos quedan 5 minutos. Si nadie tiene una duda, nada, dejamos acá. Si alguien tiene alguna duda, yo me quedo, no tengo problema. Y bueno, nada, eso. No sé si alguien tiene algo que quiera ver. Bueno, se va a la 1, se va a las 2, se va a las 3. Cualquier cosa tienen mi mail, o sea, pueden escribirme, obviamente. Como siempre, yo estoy a total disposición. Y bueno, nada, que terminen bien el día, que tengan lindo fin de semana, y bueno, y éxitos en la Sebastián. materia, porque esta es la última clase que tienen conmigo. Sí, no sé quién habló. Denise, Yo, Denise. Denis, te quería hacer una consulta, discúlpame, pero me sentiría más cómoda si se van todos. Dale. Bueno, esperamos con vos. Yo me quedo acá. Dale, Es más, gracias. mira, te digo, Denise, nos quedan 3 minutos de clase, de la reunión. Si se llega a cortar, seguimos y volvemos a entrar. Eh, Dale, al, gracias. el resto, nada, tipo, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular? Chao, gracias. Nos vemos. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Bueno, listo. A solas. De No, sí, privacidad, si intimidad. podés cortar la grabación, Ah, porque perdón, claro, sí. Creo que está todavía pensando.